Vamos a pedirle a los chicos que pasen a su clase, y en lo que pasan ellos te voy a invitar a que abras tu Biblia ahí en Romanos capítulo 4. Vamos a terminar ya el capítulo 4 después de varios meses. Empezamos en abril este libro de Romanos, a verlo verso a verso, y hoy estamos ya en agosto, ya estamos terminando el capítulo 4. Hoy vamos a leer del verso 17 hasta terminar el 4. Y antes de leerlo, hemos venido platicando acerca de la fe. Hemos venido platicando acerca de la importancia de la fe y de saber y conocer verdaderamente la fe que nos salva. Dice Pablo, e insiste mucho Pablo en decir: sabes que la salvación es por fe, no es por obras, no es por méritos, no es que tú tengas que guardar la ley, no es que tú quieras cumplir con ciertos requisitos, es simplemente creer y dejar que esa fe nos transforme, nos cambie. La fe necesita cambiarte. Si no te ha cambiado la fe, entonces no has conocido la verdadera fe y no has creído verdaderamente. Y Pablo empieza a hablar acerca de esta fe y dice: tengo que personificar la fe para que la entiendan. Y empezó a hablar acerca de Abraham. El ejemplo de Abraham es un ejemplo claro para el pueblo judío, porque era uno de los hombres más admirados por el pueblo judío. Y ellos sabían quién era Abraham, sabían lo que había hecho y decían: puedo entender lo que él hizo. Y Pablo les dice: mira, la fe de Abraham es así. Y con sus obras, con sus actos, con su vida lo demostró, y ese es el tipo de fe que tú y yo debemos de tener. Y básicamente los aterrizó a los judíos y les dijo: esta es la fe entonces que necesitamos para poder obtener la salvación. La semana pasada hablábamos acerca de que si nosotros somos herederos del mundo, parte de las promesas que le había hecho Dios a Abraham viene aquí en el versículo 13, dice: porque no por la ley fue dada a Abraham, a su descendencia, la promesa de que sería heredero del mundo. Y como la fe, de repente nosotros empezamos a darles un sentido muy egoísta a las cosas y decimos: vamos a heredar el mundo, y entonces nosotros tenemos que heredar el mundo. Y ya platicamos acerca el concepto erróneo que tiene mucha gente, ¿no? De que de repente debemos de ser los mejores aquí, debemos de tener lo mejor, que Dios quiere que tú seas rico y cosas de esas, que la verdad la Biblia no nos habla de eso. Y cómo interpretamos mal las cosas, ¿no? Las interpretamos a nuestro gusto, a nuestra manera. Cuando el Señor dice: yo he venido a que tengan vida y vida en abundancia, lo traducimos en dinero, lo traducimos en casas, en cosas temporales que a final de cuentas se quedan aquí. Y dice en Timoteo: desnudo vine y desnudo me voy a ir, ¿no? No me voy a llevar ni los tenis, ni la blusa que te gusta, mujer, ni el vestido que te gusta, ni el carro que te gusta a ti, varón. Nada nos vamos a llevar. Entonces, ¿por qué basamos nuestra herencia en cosas terrenales? Y luego viene a cerrar este capítulo Pablo hablando acerca de qué es necesario para hacer crecer nuestra fe. Y yo a esta plática de hoy le puse el gimnasio de la fe. Vamos a hablar acerca de la rutina de fe de Abraham. Yo no sé aquí cuántos hay que hacen ejercicio como un modus vivendi. Alguien que diga: yo sí me dedico a hacer ejercicio. Eso, tenemos alguno. Porque de repente nosotros todos queremos hacer ejercicio algún día, ¿no? Y aquí Abraham nos habla acerca de ejercitar nuestra fe. Nuestra fe necesita ser ejercitada para que crezca, para que se mantenga, para que nosotros podamos crecer en ella. Entonces aquí vamos a descubrir en este pasaje, vamos a leerlo, es Romanos 4, versos 17 al 25. Vamos a hablar acerca de la rutina de fe de Abraham. Dice el 17: como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo,
que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Oremos. Padre, ponemos en tus manos este tiempo, Dios, para que seas tú quien nos hable a través de tu palabra, Padre. Que seas tú quien llene nuestro corazón, nuestra mente, nuestro conocimiento, nuestro entendimiento, y que podamos aplicar, Señor, estas verdades de tu palabra a nuestra vida. Gracias por cada uno de los que estamos aquí, Dios. Amén. El gimnasio de la fe. Toda rutina de gimnasio necesita primero calentamiento. No podemos llegar así al gimnasio y empezar a hacer pesas, empezar a hacer mucho ejercicio, porque te puedes lastimar. Necesitas calentar tus músculos. La fe también tiene una rutina ahí de calentamiento. Abraham probó su fe. El calentamiento es la prueba de la fe. Dice el versículo 17, dice, hablando de Abraham, que lo hizo y lo puso como padre de muchas gentes, dice que le creyó a Dios. Le creyó a Dios, dice, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Ya platicamos un poquito aquí acerca de este verso, que de repente algunos tratan de decir que la fe es llamar las cosas que no son como si fuesen. Eso no es cierto. Aquí está hablando de Dios. Dice, Dios tiene ese poder creador, dice, para llamar las cosas que no son como si fuesen. Abraham probó su fe creyendo en este Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si fuesen. Acompáñame ahí a Hebreos 11. Abraham pasó circunstancias bien raras, bien inusuales para probar su fe. Hebreos 11, 17 al 19 dice, por la fe, Abraham, cuando fue probado, ¿sí? Aquí está el calentamiento de la fe. Mira, de repente nosotros podemos decir que tenemos fe y podemos clamarle a todo mundo y decirle, ¿sabes qué? Yo soy la persona de más fe del mundo. Pero al momento de que vienen las pruebas, ¿sí? De repente cuando estás en la iglesia dices, Dios, tú aquí estás, eres poderoso, eres grande. Pero cuando estás en medio de las pruebas, Señor, ¿dónde estás? ¿No? Señor, no te veo, ¿por qué me abandonas? Señor, como que de repente en las pruebas de la fe es donde batallamos para reconocer a Dios, ¿no? Es bien fácil venir aquí, levantar las manos, llorar y cantar y decir que Dios existe, pero en el momento de la presión, en el momento de las pruebas, en el momento de la enfermedad, entonces sí dices, ¿dónde estás, Dios? ¿No? Entonces así tenemos que calentar con nuestra fe, a ver si es cierto que la tienes, ¿no? A ver, vamos a experimentar a ver si la tienes. Y Abraham dice ahí, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Mira, Abraham comprobó su fe. Después de que el Señor le dijo, voy a hacer una descendencia de ti por medio de tu hijo Isaac. Al principio primero no lo tenía Isaac, era ya de 100 años él. Sara era de 90 y luego era estéril, no habían tenido hijos, ya habían vivido un chorro de años de casados. No dice cuánto la Biblia, pero si se casaban jovencitos, ponle a los 20 años. Unos dicen, no, eso ya es de época casadera. Bueno, a los 17 años, no sé a qué edad se casaban en la antigüedad, pero ponle que ya tendrían unos 70, 80 años de casados. Y en esos 70, 80 años no habían tenido ni un hijo. Viene la promesa, le dice Dios, vas a tener una gran descendencia. Viene el hijo. Llega el hijo Isaac y dice, entonces Dios es grande y va a cumplir su promesa.
Pero de repente viene una circunstancia bien rara, bien difícil. Le dice el Señor: ¿sabes qué? Ahora tu hijo, entrégamelo en sacrificio, mátalo para mí. Híjole, nosotros hubiéramos batallado un chorro para entender eso, ¿no? Señor, pues ¿qué te pasa? No, pues ¿qué? ¿No me vas a dar una descendencia entonces? Nosotros sí le hubiéramos reclamado a Dios, ¿no? Abraham simplemente probó su fe, ¿cómo? Obedeciendo. Y él dijo: voy. Y creyó en ese Dios que da vida a los muertos. Y él dijo: Dios me prometió que por medio de Isaac yo iba a tener una gran descendencia, y si él quiere que lo sacrifique hoy, no sé cómo le va a hacer, pero él tiene poder para levantarlo y aún así cumplir su promesa. Y lo creyó de todo corazón. Ahí probó su fe. De repente nosotros tenemos estas circunstancias difíciles, inusuales o que no entendemos, y lo primero que hacemos es reclamarle a Dios o decirle a Dios: Dios, te estás equivocando. Y la verdad es que no, Dios no se equivoca, Dios hace las cosas bien. Cuando Él se fue y se despidió de la gente que estaba ahí al llevar a su hijo para ir rumbo al sacrificio, le dijo: ahorita venimos, ¿no? Y no le dijo: ahorita venimos porque sabía que Dios iba a proveer, le dijo porque Él confiaba en que Dios, aún a pesar de que iba a hacer ese sacrificio, tenía el poder para levantarlo de los muertos. ¿Qué tan grande es tu Dios? ¿Qué tan grande realmente es tu Dios? ¿Lo conoces verdaderamente? Entonces, ¿por qué lloramos en medio de una enfermedad? ¿Por qué lloramos en medio? Pero no me refiero a que no llores, sí lloramos, nos ponemos tristes, nos ponemos angustiados de repente, pero la fe debe de fortalecer esos sentimientos. La fe es donde entra y empieza a fortalecer esa vida que clamamos tener en la iglesia y decimos: Dios es poderoso, Dios es grande, y no hay más grande que mi Dios. Ahí está el calentamiento de la fe, en las pruebas. Y Abraham comprobó su fe simplemente diciendo: mi fe es real, yo voy a obedecer. Si Dios me lo pide, Él no se equivoca. Yo sí me equivoco. Yo puedo pensar muchas cosas, pero Él no se equivoca. Y si Él me dice: dalo en el sacrificio, Él tiene un propósito y lo va a levantar de entre los muertos. Abraham también probó su fe confiando en un creador, en un Dios creador, que llama las cosas que no son como si fuesen. Regresamos ahí en Romanos, dice ahí el verso 17 al final: Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Él tiene un poder exclusivo de Dios, no es para nadie más, no es para ti, no te lo ha transferido, no te ha dicho: ahora tú puedes crear cosas. No, ninguno de nosotros puede crear cosas, pero Él sí. Y Él dice que Él puede hacer de la nada algo maravilloso, y lo probó en la creación. ¿Y sabes qué? Lo sigue probando en tu vida. De la nada de nuestras vidas, Él puede hacer cosas maravillosas. De un pequeño talento o una pequeña habilidad, Él puede hacer cosas grandes y preciosas. Lo único que tenemos que hacer es depositar nuestra fe en Él, creerle a Él. Él sí tiene el poder para llamar las cosas que no son como si fuesen. Él tiene el poder para transformar lo malo en algo bueno, lo malo de nuestras vidas en algo bueno. La segunda cosa en el ejercicio, después del calentamiento, es que necesitamos determinación. La determinación es muy importante si tú quieres hacer ejercicio, porque ¿cuántos de nosotros no comenzamos a hacer ejercicio y vamos un día, 2 días y ya después dices: no, ya me dio sueño, ya no tengo ganas, ya no puedo, ya se me atravesó el trabajo, ya esto, ya lo otro, y dejas el ejercicio? ¿No es cierto? Nosotros tuvimos una vez una experiencia y dijimos: ya sabemos que hacemos eso, ¿no? De que empezamos una semana y ya después se nos olvida. Entonces dijimos: vamos a hacer algo, vamos a determinarnos y vamos a contratar el gimnasio más caro, ¿sí? Y hacemos un contrato y decimos: tenemos que estar pagando mensualmente, y a ver si nos duele el no ir y tener que estar pagando, ¿no? Así lo hicimos mi esposa y yo. ¿Y qué crees que pasó? Me dolía mucho seguir pagando, pero todos no íbamos. Necesitamos la determinación para hacer ejercicio. Para ejercitar tu fe también necesitas
determinación, necesitas ponerle ganas. Dice aquí en el versículo 18, dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. En esperanza contra esperanza es una frase bien interesante porque te está diciendo realmente no había nada, no había esperanza de que él fuera papá. Él tenía ya 100 años, ya era grande, su esposa era grande también ya, de 90 años, y aún así, y estéril todavía. Y entonces dice Dios, vas a tener un hijo, y caray, pues dice, bueno, te creo, Dios. No veo la luz, no veo la manera, no sé cómo, pero te creo. Abraham le creyó y tuvo esa determinación de creerle a Dios. Mira lo que dice 2 de Pedro 1, 5 al 9. Segunda de Pedro 1, del 5 al 9, dice, vosotros también, poniendo toda diligencia. ¿Alguien que me explique qué es diligencia? ¿Mande? Cuidado. ¿Sí? Todo cuidado. ¿Sí? Debemos de cuidar. ¿Qué más es diligencia? ¿Cómo lo entendemos? ¿Perdón? Dedicación. ¿Sí? Con dedicación, con esfuerzo, dice, así también poniendo todo cuidado, toda diligencia en esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Fíjate lo que está diciendo aquí. Tú tienes que añadirle a tu fe. Dios es el que pone la fe en nosotros, Dios es el que nos da la fe, pero a la fe nosotros debemos de ejercitarla, y ahí es donde entra el ejercicio, la determinación que nosotros debemos de tener. Dice, a tu fe tienes que ponerle virtud. La virtud es una palabra que en el griego significa excelencia, ¿sí? Entonces dice, a tu fe ponle excelencia. ¿Ya creíste? Ahora demuéstralo. Sé excelente para Dios. Cambia tu vida para Dios. Trata de ser el mejor. Si tienes un mal carácter, bájale 2 rayitas o 15 rayitas, ¿sí? Y sé mejor, sonríe más, ama más a Dios, sé excelente para Dios. Dice, a esa excelencia ponle, a esa virtud ponle conocimiento. Enfócate en las cosas de Dios, porque de repente queremos trabajar para Dios, queremos hacer cosas para Dios, pero las queremos hacer a nuestra manera, con nuestra filosofía, con nuestros pensamientos, diciendo, yo creo que a Dios le gustaría esto. No, espérate, enfócate al conocimiento de su palabra, porque ahí es donde nos va a orientar. Esto es lo que nos va a dar. Ahorita hablamos más acerca de esto. Dice, y luego al conocimiento le pones dominio propio, integridad personal. El dominio propio es importante para un cristiano. Dice, ojalá y después vamos a verlas así, todas así detenidamente cuando estudiemos verso a verso, Pedro, pero ahorita te las digo rápido. Dice, al dominio propio ponle paciencia, a la paciencia ponle piedad. Esta palabrita de piedad significa servicio a Dios o devoción a Dios. Básicamente dice, a tu fe tienes que añadirse excelencia y tienes que añadirle servicio a Dios. Si crees, tienes que servir. Si crees, tienes que ponerlo al servicio de Dios. Si nada más crees pero no haces nada para Dios, que te crea no sé quién que tienes fe, pero no tienes fe. Dice, a tu fe tienes que ponerle el servicio a Dios. Dice, y a la piedad, a ese servicio o devoción a Dios, dice, ponle afecto fraternal. Cuando empezamos a servir a Dios, de repente me cacho hablando muy rápido. Cuando empezamos a servir a Dios, nos vamos a topar que hay otros a nuestro alrededor también sirviendo a Dios. Pero de repente esos otros tienen diferentes ideas que nosotros, tienen diferentes formas de pensar, y entonces te vas a topar y decir, no, es que yo estoy bien, tú estás mal, y no, tú quieres hacerlo así, yo quiero hacerlo así. El Señor sabía todas estas cosas y dice, mira, tu fe también le vas a poner, aparte de la devoción, el servicio, le vas a poner el amor fraternal. Vas a tener que aprender a amar a tu hermano. Vas a tener que aprender a trabajar con ideas diferentes que las tuyas. Vas a tener que aprender a trabajar con caracteres diferentes a los tuyos, con temperamentos diferentes a los tuyos, y vas a tener que aprender a amarlos. Y dice, y al afecto fraternal, inclúyele amor. Y la palabra amor ya no es amor nada más entre hermanos. La palabra amor que se usa aquí al final es ágape, que es el amor de Dios. Y el amor de Dios es un amor incondicional.
te está diciendo, mira, el tratar de amar a tu hermano y nada más soportarlo no va a ser suficiente, tienes que amarlo incondicionalmente, ¿sí? Entonces la fe lleva muchas cosas, lleva mucho trabajo y para ese trabajo necesitamos determinación, necesitamos decir, Señor, sí lo quiero hacer. Abraham lo hizo, regrésate a Romanos, él lo hizo en esperanza contra esperanza, aun cuando todo estaba en su contra, aun cuando todos dirían que estaba loco por creer que tendría un hijo. ¿Te imaginas? La gente que estaba alrededor de Abraham era un hombre rodeado de mucha gente, tenía sirvientes, tenía familia a su alrededor, todos vivían muy cercanos, y de repente que Abraham empezara a platicar con su gente alrededor y decirle, ¿sabes qué? Dios me dijo que tendría un hijo y tenía una gran descendencia, y luego todos volteaban a verlo a él de 100 años, ¿no? Diciendo, ah, sí, ¿verdad? ¿Cómo no? Y luego volteaban a ver a Sara, su esposa, que era estéril, y nada más decían, híjole, este señor está ya delirando, ¿no? Pero él en esperanza contra esperanza decidió creerle a Dios. Y ahorita vamos a ver que no fue fácil para él. Mira lo que dice Génesis 17:17. De repente cuando predicamos acerca de Abraham decimos, wow, es un hombre de fe, es un hombre que inmediatamente creyó a Dios. Y cuando decimos, la que no creyó fue su esposa porque se rió. ¿Qué dice Génesis 17:17? Después de recibir la promesa, dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro. ¿Y qué hizo? Y se rió. Y dijo en su corazón, a hombre de 100 años, ¿ha de nacer hijo? Y Sara, ya de 90 años, estéril, ¿ha de concebir? No fue fácil creer para Abraham. No fue fácil nada más decir, sí, Señor, te creo lo que tú digas, ¿no? Fue difícil, tuvo que tener esa determinación de decir, está difícil, pero le creo a Dios. Después del calentamiento, después de la determinación que necesitas para hacer ejercicio, viene el esfuerzo. Ahí Abraham tuvo que esforzarse en su fe para creer, en esperanza contra esperanza. Ahí es necesario que tú y yo pongamos de nuestra parte y decirle, Dios, te creo. Cuando estás en medio de la enfermedad, cuando estás en medio de una necesidad económica, cuando estás en medio de cualquier situación difícil, es necesario pedir a Dios y esperar en Él. Y esperar es la palabrita que no nos gusta. Podemos decir te creo, pero esperar no nos gusta. Estamos viviendo en una época donde todo es así, inmediato, ¿no? Queremos que la novia nos diga que sí de volada, ¿no? A los chavos. ¿Sí? Queremos que el microondas, las palomitas ya estén en 3 minutos. Y si es menos, menos, ¿no? Ah, bueno, en 2 minutos salen, ¿no? ¿Cuánto salen las palomitas? ¿Te imaginas si vas a un lugar y te dicen de unas palomitas y luego empieza a echarle a la cosita esa que le dan vuelta, así, que está dándole. ¿No se acuerdan de esas? ¿Sí? ¿Manuales? ¿Sí? ¿Alguien tiene una de esas? No. ¿Por qué? Porque no tarda mucho, ¿eh? Pero así es estarle dando vuelta. Yo me acuerdo, mi papá tenía, creo que la tiene todavía por ahí. ¿No te acuerdas tú, carnal? Creo que tiene una por ahí que le dan vuelta así, echan el maicito en aceite o mantequilla y le empiezan a dar vuelta hasta que empiezan a tronar las palomitas y todo eso. Y no, lo único que quiere uno es ya estar viendo la película y comiéndose las palomitas, ¿no? Entonces, vivimos en una época así de que todo lo queremos rápido, pero en la fe hay que saber esperar en Dios. Hay que aprender a esperar en Dios y confiar en Él. La espera es lo más difícil, es donde se necesita más determinación. Y por eso hay una palabrita en el inglés, en el ejercicio, que te dicen no pain, no gain. ¿Lo han escuchado? ¿Sí? Que significa si no hay dolor, no hay ganancia. Entonces necesitamos aprender a sufrir en cierta forma para poder crecer. ¿A cuántos de nosotros nos gustan los exámenes en la escuela? ¿No? ¿Hay alguien que le gusten los exámenes? Sí hay. No, sí tenemos ñoños aquí.
¿Hay alguien que le guste y les encanten los exámenes? No te creas. La verdad es que no nos gustan los exámenes, pero los exámenes son necesarios, ¿no es cierto? Los maestros nos pueden decir que son necesarios. ¿Por qué? Porque ahí comprobamos lo que realmente hemos aprendido, ¿no? Entonces las pruebas en la vida son necesarias para comprobar realmente que hemos aprendido, ¿no? Entonces se necesita este dolor de repente en el ejercicio. Tienes que sentir ese dolor que estás ejercitando tus músculos para que puedas realmente saber que estás trabajando sobre un músculo. Porque si alguien se pone a hacer brazo con las pesas y le duele la espalda, ¿qué está haciendo? Pues está haciendo algo mal, ¿no? No estás ejercitando la espalda, estás ejercitando el brazo, entonces estás haciendo algo mal. Entonces, si no tienes dolor, no hay ganancia. El camino en la vida cristiana es difícil. Romanos 5, versos 3 al 5. Regrésate a Romanos. Este verso lo vamos a ver si Dios quiere la semana que entra, pero dice aquí rápidamente. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Qué son tribulaciones? ¿Cosas padres que disfrutas? No, ¿verdad? Las tribulaciones son situaciones difíciles. Dice, nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Mira, todas las pruebas y las situaciones difíciles que el cristiano pasa son para nuestro bien, ¿sí? Por eso dice, todas las cosas ayudan a bien a aquellos que le amamos. Las situaciones difíciles son necesarias para nuestra vida, para conocer más del poder de Dios. Le pasó a los discípulos. Los discípulos, cuando el Señor Jesús les dijo, vamos a cruzar en la barca hacia el otro lado, de repente en medio del mar comenzó una gran tormenta. Y esa gran tormenta asustó a los pescadores. Mira, para que haya asustado a pescadores, debió haber sido una verdadera tormenta. Tan asustados estaban que los mismos pescadores dijeron, Señor, despierta, ¿no ves que morimos? ¿No? Entonces, ¿por qué el Señor Jesucristo los expuso a tal situación, a tal prueba? Por lo que venía después. ¿Qué vino después? Que el Señor Jesucristo se pone de pie y le dice a las cosas inanimadas, a las cosas que no tienen vida, como el aire, el agua, el viento, las nubes, a todo les dijo, calma. Y en ese momento todo se calmó. Ahí los discípulos conocieron un aspecto de Jesús que no conocían antes. Conocieron el poder divino del Señor Jesucristo que no lo conocían antes y no lo podían haber conocido de otra manera. Él se los tuvo que comprobar en su propia vida. Por eso son necesarias los sufrimientos y las tribulaciones. Por eso es necesario que nosotros enfrentemos diferentes cosas en la vida para probar nuestra fe. Si no hay dolor, no hay ganancia. Y ellos pudieron comprobar algo mejor del Señor Jesucristo y creer más en Jesucristo. Los problemas van a producir en nosotros conocimiento acerca de Dios. Pero el resultado final después de las pruebas va a ser bueno, porque tu fe va a ser una fe fuerte. En lo que estás haciendo ejercicio es necesario hidratarnos, ¿sí? Es necesario que tomemos agua. Yo les preguntaba el viernes que qué pasaba si no nos hidratamos cuando estamos haciendo ejercicio. Mónica, que sabe de estas cosas, me decía que realmente no hay rendimiento, ¿sí? Es necesario hidratarnos mientras estamos haciendo ejercicio. Y la fe, cuando estás ejercitando la fe, también necesita ser hidratada. Dice ahí en el versículo 20 de Romanos 4, regrésate a Romanos, capítulo 4. Dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. El versículo 19 es lo que te estaba diciendo, que él al considerar su cuerpo estaba como muerto y siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara, dice, no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe. Él tuvo que encontrar esta rutina de la fe para poder hacer crecer su fe y de esa manera dar gloria a Dios. ¿Quieres saber cómo puedes dar gloria a Dios? Fortalece tu fe. No te quedes dormido en tu fe. Necesitas fortalecer tu fe.
Él evitó la duda. Yo te he platicado varias veces, la duda es el arma más poderosa de Satanás. Satanás viene, siembra duda en tu corazón y puede hacer lo que quiera contigo. Cuando tú dejas que la duda penetre tu mente y tu corazón, puede hacer lo que sea. Lo hizo con Eva. A Eva la hizo dudar. Cuando Eva estaba en el huerto del Edén, él llegó, Satanás, esa serpiente, llegó y le dijo: con que Dios os ha dicho que no pueden comer de nada de lo que hay aquí. Y entró la duda en ella, ¿no? Y empezó a explicar: no, sí podemos, nomás de ese no podemos, ¿sí? Y Satanás empezó, después de la duda, empezó a trabajar negando la palabra de Dios y diciendo: no es cierto lo que dice Dios. Y de esa manera, empezando por la duda, hizo que Eva cayera, y luego que Adán cayera, y luego que toda la humanidad cayéramos, ¿no? Y así Satanás va a venir a sembrar dudas en tu vida. De repente nosotros decimos: yo creo que mi salvación es eterna porque Dios me la ha regalado, porque es por sacrificio que Él hizo. Pero de repente viene Satanás cuando nosotros tropezamos en la vida y te dice: uy, y eso que eres cristiano, se me hace que no eres. Y te empieza a poner duda en tu corazón, empiezas a dudar, empiezas a sentirte mal y diciendo: híjole, a lo mejor y no soy. Y es que la regué, y a lo mejor y sí es cierto lo que dice Satanás, y a lo mejor y no, Satanás se te va a aparecer, pero te lo dice en tu mente, en tu corazón. En tu corazón esa duda, en tu cerebro, empieza a hacer cosas y empiezas tú a maquinar y empiezas a alejarte y decir: sí es cierto, estoy mal, entonces ya no puedo orar, ya no puedo leer la Biblia, ya no puedo ir a la iglesia, y empiezas a alejarte de Dios. Y Satanás cumplió su propósito con una pequeña duda. No dejes que la duda llene tu mente, llene tu corazón. La forma en que nosotros hidratamos nuestra fe es a través del conocimiento de nuestro Señor. Y este conocimiento viene por oír la palabra de Dios. Dice Romanos 10:17: la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La gente pide más fe y dice: Señor, aumenta mi fe. Hasta un canto hay, ¿no? Y el Señor te dice: ¿cómo quieres que la aumente? Pues ahí está en la Biblia. Ahí dice: lee la Biblia, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entre más conocemos la palabra de Dios, nuestra fe crece. ¿Por qué? Porque conocemos mejor a nuestro Dios. Yo les he dicho de la fe que tenemos de repente en algún médico, ¿no? Que decimos: yo le tengo mucha fe a ese médico. ¿Por qué le tienen fe a ese médico? Porque los ha tratado, porque han podido salir adelante en medio de enfermedades, y porque han ido otra vez y han salido otra vez adelante, y porque simplemente le has agarrado fe a ese médico, ¿no? Entonces ya empiezas a recomendarlo y dices: tienes esto, no, ve con tal médico porque es bien bueno. ¿No es cierto? ¿No lo recomendamos así? Tenemos ese tipo de fe. ¿Por qué? Porque lo conocemos al médico, porque lo hemos tratado. Así nuestro Dios, la forma de conocer más de nuestro Dios es a través de su palabra. Y una vez que lees y lees más de su palabra, tu fe va a crecer porque vas a tener más conocimiento de nuestro Dios. De repente conoces a una persona y te das cuenta que trabaja en el Lerdo, por ejemplo, ¿no? En el Lerdo de Tejada. Y dices tú: pues qué padre, ¿no? Y de repente te sale una situación y empiezas a decir: oye, te pido que me ayudes, si tú sabes de alguien que me ayude con esto, con una situación legal. Y luego te empieza a decir: yo trabajo en ese departamento. Ya lo conoces un poquito más, ya no nada más sabes que trabaja en el Lerdo, ya sabes que trabaja en un departamento donde te puede ayudar. Y luego le dices: oye, pues qué padre que trabajas en ese departamento, a lo mejor alguien me puede ayudar así en esto. Y dice: yo estoy encargado de ese departamento. Y empieza a crecer tu fe y tu confianza en él. Entre más lo conoces, más confías. Y luego te llega el momento en que te dice: yo soy el encargado de autorizar esto. ¿Y qué haces? Pues te lo dejo. ¿Sí? Así, y descansas completamente, ¿no es cierto? Así es Dios. Entre más lo conoces, más fe tienes en Él. Y la manera de conocerlo es a través de la palabra de Dios. Necesitas hidratar tu fe. Aquellos cristianos que viven sin leer la palabra de Dios son cristianos sin rendimiento. Son cristianos que realmente no conocen a Dios. Dicen conocer a Dios, pero en el momento de los problemas son los primeros que se hacen para atrás. En el momento de las situaciones difíciles o de la presión son los primeros que salen corriendo. ¿Por qué? Porque
porque no conocemos verdaderamente a nuestro Dios. El quinto paso del ejercicio de la fe es seguir las instrucciones de tu entrenador al pie de la letra. Te decía ahorita, no es posible de que tú vayas a hacer ejercicio y estés haciendo pierna y te esté doliendo el cuello, ¿no? ¿Sí? Necesitas seguir las instrucciones de tu entrenador, que te diga, mira, tienes que hacer esto, si vas a hacer piernas, acomódate de esta manera y vas a hacer esto, y tienes que seguirlo, ¿no? ¿Cuántos de nosotros decimos ya a los 2 minutos de instrucciones, bueno, ya sé cómo, y empiezas a hacerlo tú solo, ¿no? No se puede, porque te puedes lastimar, puedes hacer algo mal, ¿sí? Y te va a empezar a doler el cuello después de estar haciendo pierna. Pues no tiene sentido eso. Por eso es necesario que sigas las instrucciones de tu entrenador. Abraham tenía una gran confianza en quien Dios era. Regrésate a Romanos 4, ahí estamos, ¿verdad? Verso 21 dice, después del 20 dice que se fortaleció en la fe dando gloria a Dios. Dice, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Él estaba convencido que Dios sabía hacer bien las cosas y que era poderoso para hacer las cosas, ¿sí? Él conocía perfectamente a Dios y dice, si yo sigo la instrucción de Dios, no me voy a equivocar. Por eso al momento que Dios le pidió a su hijo Isaac en sacrificio, él dijo, Dios sabe lo que está haciendo. Yo puedo ver que las cosas no son así, pero yo sí me puedo equivocar y él no. Y él dijo, vamos, lo hacemos. ¿Por qué? Confió en las instrucciones de su entrenador, de su creador, de Dios, ¿sí? Entonces tenemos que creer en Dios, y la manera de que tenemos que hacerlo es esforzarnos por no dudar y obedecer todo lo que Él nos pide a la manera que Él nos pide. En la palabra de Dios, como te decía hace ratito, es donde vamos a encontrar esas instrucciones. Aparte del conocimiento de Dios, vamos a encontrar instrucción para nuestra vida. El propósito de Dios para tu vida y para mi vida está aquí en la palabra de Dios. No puedes ir caminando por la vida diciendo que eres cristiano y que tienes un propósito de Dios si no lees la Biblia, porque en la Biblia están las instrucciones para que tú y yo podamos andar encaminados hacia su voluntad. El mundo nos va a poner muchas distracciones. Si nosotros queremos trabajar con Dios o seguir a Dios a nuestra manera, bien rápidamente nos vamos a desviar. Rápidamente. Mira lo que dice ahí 1 Timoteo 6:11. 1 Timoteo 6:11 y 12. Dice, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, hablando de las riquezas, hablando de lo que el mundo ofrece. Dice, tú huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Entonces el mundo nos va a distraer, pero necesitamos enfocarnos en las cosas espirituales, en la justicia, la piedad, ¿sí? En la devoción, el servicio a Dios. Mira, hay muchos cristianos que somos de repente, y todos hemos sido así, cristianos de iglesia, ¿no? Que decimos, sí, soy cristiano porque voy a la iglesia, porque asisto los domingos, pero de repente, si seguimos nada más haciendo eso, sin servir a Dios, o sea, sin piedad, sin devoción a Dios, sin servicio a Dios, tu vida va a estar así como que detenida, ¿no? En ser un cristiano de domingo, nada más. Cuando empiezas a servir a Dios, tú vas a empezar a crecer de una manera que no te lo imaginas en tu vida espiritual. Entonces, cuando una persona dice, yo quiero servirte, Dios, de repente nosotros pensamos en que no, para servir a Dios pues tienes que crecer, tienes que aprender, tienes que tener esto, tienes que tener esta cualidad y esto y lo otro. No, la verdad es que no, porque servir a Dios es decir simplemente, Señor, estoy dispuesto, porque Él va a empezar a hacer cosas en ti.
Acuérdate lo que decía hace ratito, Él de la nada crea cosas, ¿sí? Él puede llamar las cosas que no son como si fuesen, y Él puede hacer de tu vida, de las pocas habilidades que tienes o que no tienes, puede hacer cosas grandes si tú y yo estamos dispuestos. Lo interesante aquí es que cuando servimos, Dios nos empieza a hacer crecer nuestra fe. Y si buscamos estas cosas, Dios va a hacer que nosotros crezcamos. Por eso dice el 12, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. La fe es estarse entrenando constantemente. Es echar mano de la vida eterna, dice aquí, ¿sí? La esperanza de la vida eterna nos enfoca, nos ubica en el propósito de Dios. Si nosotros estamos distraídos en las cosas de este mundo, ocupados en nuestra rutina, en las cosas que normalmente hacemos, nos vamos a desviar fácilmente. Por eso hay que evitar esas distracciones y seguir las instrucciones de nuestro Dios y confiar en Él y decir, me voy a enfocar en la vida eterna. Por eso la semana pasada platicábamos acerca de la herencia, que muchos se concentran en una herencia temporal e inmediatamente pierden el rumbo, ¿sí? Y empiezan a confiar en sí mismos, empiezan a hacerse avariciosos, esa es la palabra, empiezan a caer en la codicia, empiezan a caer en cosas, lo mismo, vimos pasajes donde dice eso claramente. Entonces no hagamos lo que aquí, de hecho está aquí en el verso 9 de 1 de Timoteo 6, ¿verdad? Dice, aquellos que teniendo, en el verso 8, si sustento y abrigo, dice, debemos estar contentos con eso, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Nuestra herencia no está basada en cosas de este mundo, nuestra herencia es una herencia eterna. Cuando ubicamos nuestra mente en las cosas eternas, entonces todo cambia, alineamos nuestra vida a la voluntad de Dios, nos damos cuenta que todo esto es temporal y lo que necesitamos nos lo va a dar el Señor, así de sencillo, porque Él dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. No te enfoques en las añadiduras, enfócate en el reino de Dios. Eso es lo que Dios pide. Hay que seguir esas instrucciones. Al final, regresamos a Abraham, allá en Romanos, dice en el verso 22, dice, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Esa fe entrenada, esa fe ejercitada le fue contada por justicia. No fue fácil, tuvo que crecer en su fe. Al final él llegó a ser el padre de la fe. ¿Qué nos hace diferentes a nosotros de Abraham? Simplemente que nosotros necesitamos trabajar nuestra fe. Necesitamos ponernos a trabajar en nuestra fe, necesitamos ejercitar nuestra fe, necesitamos creer en la palabra de Dios, necesitamos disponernos a trabajar para Dios, y el resultado va a ser una fe que recibe plenamente la justicia y el favor de Dios. Dice en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces debemos de esforzarnos por que nuestra fe sea agradable a Dios. Para que nuestra fe sea fortalecida, debemos de correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Mira lo que dice ahí en Hebreos 12, 1 al 2. Ya vamos a terminar. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Esta vida, lo que estamos viviendo tú y yo ahorita, es una carrera, y es una carrera que necesita constancia. Es una carrera donde estamos ejercitando nuestra fe constantemente para crecer en ella, crecer en el conocimiento de nuestro Dios, y no podemos descansar. Esto es algo que debemos de hacer constantemente, y todo puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El plan de Dios no es que nos quedemos así levantando la mano diciendo yo quiero al Señor Jesucristo como mi Salvador y nada más. Él quiere que maduremos, Él quiere que cambiemos muchas cosas, Él quiere que vayamos cambiando nuestra vida y progresando. Mira lo que dice Hebreos 5, 12 al 15, ahí terminamos.
Hebreos 5, 12 al 15. Dice el escritor de Hebreos: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y se siguen siendo unos bebés espirituales. Yo no sé cómo está tu vida y tu fe, pero el Señor dice: no sé cuánto tiempo tienes, pero es tiempo suficiente como para que ya estés creciendo en tu fe, como para que ya dejes la lechita de bebé y empieces a recibir alimento sólido de parte de nuestro Dios. Dice y en el 13: todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, fíjate, esto es importante, por el uso de la palabra de Dios, por leer la palabra de Dios, porque no la lees nada más los domingos, sino que la lees en tu casa, es tu alimento diario, la recibes en tu casa y la pones por obra y la platicas y la comunicas, y todo eso es el uso. Dice, en ese uso, dice, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Por qué hay tanta persona que de repente se desanima, de repente se aleja, de repente andan mal, en situaciones difíciles? No sé, ¿por qué? Porque no han ejercitado su fe, porque siguen siendo niños, porque no han madurado su fe. Y la manera de hacerlo es a través de todo esto que acabamos de ver. Necesitas esa determinación de decir: ¿sabes qué, Dios? Aquí estoy, envíame a mí. Y yo sé que sirviendo tú me vas a capacitar y me vas a hacer crecer en mi fe. Y en medio de los problemas, en medio de las situaciones, darte cuenta que tenemos un Dios grande y todopoderoso, más grande que cualquiera de tus problemas, y puede sacarte adelante. ¿Y cómo lo sabes? A través del conocimiento de la palabra de Dios. Ejercita tu fe. No te quedes como niño, no te quedes con una fe chiquita que nomás te da la salvación y ya, sino una fe que te permita conocer a Dios de una manera que jamás te has podido imaginar. Vamos a orar. Padre, gracias, Dios, porque tu palabra es hermosa, preciosa, porque podemos darnos cuenta que has depositado, Señor, en nuestro corazón fe, porque tú eres el autor y eres el consumador de nuestra fe, Dios. Pero también nos pides que nosotros, en agradecimiento, busquemos ejercitar nuestra fe. Para estos hombres de la Biblia, Señor, como Abraham, no fue fácil creerte, no fue fácil creer y confiar plenamente y descansar plenamente en ti. Ellos tuvieron que ejercitar su fe, mi Dios. Y tú nos pides a nosotros que también ejercitemos nuestra fe, que pongamos, Señor, a nuestra fe virtud, excelencia, y a esa excelencia que le añadamos conocimiento de tu palabra, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia ese servicio a ti, Señor, al servicio afecto fraternal, amor a nuestros hermanos, y a ese amor el amor tuyo, el amor ágape. Dios, yo te pido que aprendamos a ejercitar nuestra fe, que no nos quedemos tranquilos, que no nos quedemos nada más de ser cristianos de domingo, sino que verdaderamente seamos siervos, hijos tuyos, que hemos crecido en la fe y que tú estás dispuesto a ayudarnos y a que te sirvamos, Dios. Y en cualquier situación que tú quieras para tu obra, tú sabes que puedes contar con nosotros. Yo quiero ser de ese tipo de personas, Dios, del tipo de persona que tú puedes confiarle algo, confiarle una tarea y que sabes que la va a hacer, y no del tipo de persona que cuando necesitas algo nos ves distraídos, nos ves lejos, nos ves enojados, nos ves peleando unos con otros,
Nos ves en situaciones de tristeza por enfermedades y por cosas, Dios. Padre, ayúdanos a ser fuertes en nuestra fe. Ayúdanos a crecer. En el nombre de Jesús te lo pido, Dios. Amén. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie una vez más y le cantamos a nuestro Dios que hemos venido a adorarle? Me gustaría que pudieras cerrar tus ojos un momento y que, como escuchábamos en la prédica, decirle: Señor, realmente ayúdanos, enséñanos a ejercitar nuestra fe de tal forma que el fruto de ese ejercicio sea una fe agradable delante de ti, una fe, Señor, que realmente te sientas